un saludo para todos quienes están presentes, lo mismo para todos quienes observan este video. Un gran saludo, soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el creador de los programas de enfoque integral y de la psicología bioética para la rehabilitación de adicciones y problemas de salud mental y patologías duales. Hoy vamos a hablar sobre algo que es muy importante, sobre las aminas estimulantes. En las aminas estimulantes nosotros encontramos a las anfetaminas, las metanfetaminas y como derivadas de ellas también están los anfetamínicos que tienen usos clínicos y también hay otro grupo de sustancias que se desprenden de ellas, aun cuando en las clasificaciones que hemos hecho del modelo Función Futuro las catalogamos en un grupo aparte, que son los disociativos hipertímicos empatógenos, donde está el 2CB, donde está la ketamina, pero todas ellas son feniletilaminas. Entonces, todas estas forman parte del grupo de los psicoanalépticos. Hemos visto que la Organización Mundial de la Salud tomó las clasificaciones de Pierre Deniker, las manipuló, amañó muchas cosas a través de los trabajos de un médico forense que se llamaba Niels Bejerot, que era más jurista y más le daba un enfoque legal que científico desde el punto de vista de la clasificación de las drogas según sus efectos, y por eso esas clasificaciones son completamente equívocas. Aún así, la Organización Mundial de la Salud llama a los psicoanalépticos, los llama estimulantes. Psicoanaléptico definitivamente sí son estimulantes. Entonces, en este grupo de los psicoanalépticos encontramos también a los disociativos hipertímicos empatógenos o entactógenos. ¿Qué es psicoanaléptico? La lepsis es como un arrebato, es como una captación. Ana es por encima, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que hay un arrebato por encima de la persona, que es lo que hace que la persona se estimule, se acelere. Y eso significa psicoanaléptico, estimulante. Y ya cuando hablamos de los disociativos hipertímicos empatógenos, son sustancias que se han llamado así recientemente las drogas disociativas, en donde encontramos ahí básicamente las catinonas, que son las sales de baño, todo lo que se deriva del alcaloide de la mata del arbusto del cat, alcaloide catinona. Encontramos a todos los grupos de las sustancias del 2CB, que es el famoso TUSI, porque de esos hay muchos, eso es un grupo enorme que fue generado por un científico norteamericano llamado Alexander Shulgin. Entonces, hipertímico, siempre que hablamos de la palabra tímico, sí, timia, es ánimo. Entonces, cuando hablamos de distimia es que el ánimo se cae. Cuando hablamos de hipertimia es que el ánimo se acelera. Entonces, se exalta hacia la euforia, más que acelere, euforia. Y empatógeno o entactógeno es un término que ustedes van a encontrar mucho hoy en día en internet para hacer alusión a las sustancias que favorecen, entre comillas, la socialización. Y disociativo quiere decir que la persona flota dentro de sí mismo, ¿sí? Que es lo que se llama dentro de los consumidores de TUSI el famoso lelo, que la persona flota, se disocia, ¿sí? Donde hay una fractura de identidad, de personalidad, y la persona es lo que se llama para muchos el efecto zombie, que quedan como un zombie. Entonces, arrancamos. Todas estas drogas, sin excepción, arrancaron de la primera anfetamina. La anfetamina fue la primera sustancia psicoactiva hecha químicamente por el ser humano. Eso fue más o menos en 1897, eso hace más de 130 años.
se fue sintetizando por un científico rumano. De ahí la fórmula empezó a pasar a Japón, a Alemania, a los Estados Unidos. Al principio ellos no le vieron mucho potencial psicoactivo, sino que todas estas sustancias derivadas o anfetamínicas proceden de un arbusto que se llama la éfedra, y el alcaloide de la éfedra es la efedrina. Entonces tomaron esa molécula de la efedrina y la empezaron a manipular, y en eso llegó la Primera Guerra Mundial. Entonces, en medio de la Primera Guerra Mundial, como las anfetaminas todas, sin excepción, son hipertímicas, aceleran, estimulan, son estimulantes, son anoréxicas, eso quiere decir que quitan el apetito. Entonces encontraron que era la fórmula perfecta para los soldados, porque elimina el cansancio, aumenta el estado de ánimo, quita la sensación de hambre, generan insomnio. La persona puede estar largos días sin dormir, pero siempre que una persona no duerme, tarde que temprano va a llegar la psicosis. La psicosis anfetamínica es una psicosis similar a la psicosis cocaínica. Cuando hablamos de la psicosis cocaínica y la psicosis anfetamínica son muy similares porque ambas están asociadas por delirios de persecución. Entonces, cuando el ser humano no duerme, incluso investigaciones que se han hecho en laboratorios, que hoy en día pues ya están consideradas prohibidas, privan a las personas del sueño. Y después del tercer y cuarto día, sin que hayan consumido ningún tipo de sustancias psicoactivas, las personas entran en delirio y alucinaciones. Entran en síntomas esquizofrénicos, no en esquizofrenia, sino en síntomas esquizofrénicos. Entonces, como vemos, estas anfetaminas empezaron a ser muy usadas por los soldados. La guerra terminó. Entonces, en esa época el control de medicamentos no existía a nivel mundial, no existían medicamentos de control, prácticamente todos eran de libre venta, y empezó un comercio ya desaforado en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, de las famosas anfetaminas. Entonces las vendían en pastillas, en inhaladores, y así se hicieron muy populares hasta que ya empezaron las prohibiciones, la restricción, pero los laboratorios siguieron investigando. Entonces, en medio de todas estas investigaciones es cuando se llega a la dextroanfetamina y a la metanfetamina. Entonces, la dextroanfetamina todavía hoy tiene usos clínicos, porque por ejemplo, uno de los medicamentos más usados para el déficit de atención y hiperactividad es el Adderall, que contiene dextroanfetamina y se utiliza para lo que se llama el doping cognitivo, que la persona se siente más inteligente, más capaz, y aunque pueden ayudar un poco, ¿sí? Cuando es diagnosticado un problema y cuando obedece a un plan de tratamiento, no se puede llamar un consumo abusivo, sino un consumo por formulación. Entonces, también se sintetizó el metilfenidato, que también es un anfetamínico, que es la famosa Ritalina, que ha sido usada desde hace ya más de 50, 60 años para tratar el déficit de atención y hiperactividad. Entonces, como vemos, las anfetaminas fueron tomando curso hacia usos clínicos, hacia usos terapéuticos, fueron tomando curso hacia uso abusivo, hacia uso callejero. Entonces empezó a promoverse muchísimo el consumo ya en los jóvenes. Entonces la juventud en las universidades empezaron a meter anfetaminas, los speeds para acelerarse, para tener mejor rendimiento en los exámenes, y en eso se cruza la famosa metanfetamina, que es la misma anfetamina pero llevada a un proceso más elaborado, y empezó la química de garaje. Entonces ya saltó la droga de los laboratorios farmacéuticos a los laboratorios clandestinos, haciendo mucho más peligroso el consumo, porque cuando
cuando la droga viene de un laboratorio farmacéutico, el laboratorio, por ley a nivel mundial, todos los laboratorios tienen que tener certificado de procedencia de los insumos, es decir, que todos los insumos con los que se fabrica han sido estudiados, han sido certificados, y debe tener también lo que se llama el certificado de buenas prácticas de manufactura, donde se manufacturan con absoluta asepsia, con grandes medidas de control y obviamente tienen una fecha de vencimiento. Cuando estas drogas ya se fabrican en laboratorios clandestinos, no tienen una fecha de vencimiento. Todo producto farmacéutico tiene más o menos 1 año y medio, 2 años de vencimiento de uso válido, de manera tal que si se va a consumir una sustancia psicoactiva sin una fecha de vencimiento, sin un certificado de buenas prácticas de manufactura, sin un certificado de legítima procedencia de los insumos, es un altísimo riesgo. ¿Y quién es el que paga? El cerebro. Entonces, esta anfetamina empezó a coger mucho curso en los Estados Unidos y sobre todo más o menos en los años 75, 76 y 77, porque la cocaína era normal, se usaba bastante, y a raíz de que por la ley Nixon se le pusieron las penas mucho más severas al tráfico de cocaína, porque pasó de clase 2 a clase 1, es decir, de las sustancias más peligrosas, aumentaron los años de cárcel por la posesión, entonces esto aumentó el precio. Entonces los consumidores de cocaína, que antes la compraban a 25, 30 dólares el gramo, pasa a 130, 150 dólares el gramo. La alternativa que tuvieron fue la metanfetamina. Entonces las metanfetaminas se volvieron muy populares y desde todos los que ustedes ven en televisión, de los que montan en moto, todas esas pandillas, y no eran de cocaína sino de metanfetamina. Entonces toda esta metanfetamina se empezó a popularizar mucho dentro de todos estos bares, dentro de todos estos mundos bajos de los Estados Unidos, y es una sustancia altamente peligrosa. Las metanfetaminas son de las sustancias de más difícil tratamiento y de las que tienen mayor poder tóxico, porque van acabando, se le caen los dientes a las personas, la piel se demacra. Es una sustancia que es como si se estuviera consumiendo veneno. Entonces ya recientemente las bandas mexicanas de narcotráfico vieron una oportunidad muy grande en los opioides, porque está el mercado de Estados Unidos. Entonces empezaron a comercializar ya heroína y otras sustancias que estaban en boga en los Estados Unidos, y precisamente el Chapo Guzmán fue el gran negocio que hizo de fabricar también las metanfetaminas en México para llevarlas a los Estados Unidos. Entonces la metanfetamina empezó a irradiarse por América, y aquí a Colombia ha llegado. Entonces nosotros hemos visto a través de la experiencia cómo en los últimos 4 o 5 años se ha empezado a marcar el marcador en prueba de detección de metanfetamina, pero el consumidor no sabía que estaba consumiendo metanfetamina, sino había consumido 12B. Entonces, ¿qué está pasando? Al tusi, cuando lo preparan los muchachos, el tusi se volvió una droga en donde la gente ya aprendió a prepararlo, entonces lo están preparando ellos mismos, y unos le echan opiáceos, le echan pastillas con codeína, y también le están echando anfetamina pura o metanfetamina pura. Entonces eso lo hace muchísimo más adictivo y muchísimo más peligroso. Entonces, ¿qué pasó? Las metanfetaminas no nacieron en mercado de calle, no nacieron en laboratorios clandestinos, nacieron en laboratorios, y es muy importante dentro de la historia señalar que en la Segunda Guerra Mundial, el famoso Tercer Reich de Hitler y todos los nazis, ellos tenían todo un grupo de médicos que les hacían un doping. Incluso al mismo Hitler le ponían 5 inyecciones diarias de metanfetaminas. Por eso Hitler empezó a perder peso de semejante manera, por eso se ve ya en los últimos años completamente demacrado, y es una persona que entró en delirios. Él se volvió completamente loco a raíz
en gran parte del consumo de metanfetaminas. Entonces estamos viendo que toda esta fórmula fue como una caja de Pandora. La leyenda griega de la caja de Pandora nos dice que los dioses le regalaron a unas personas una caja de donde fueron saliendo todos los males de la humanidad. Entonces la caja de Pandora fue la primera fórmula de anfetamina a base de efedrina. De ahí saltan los anfetamínicos, de ahí salta la dextroanfetamina, de ahí salta la metanfetamina, de ahí saltan las feniletilaminas, de las que forma parte la ketamina y el 12B. Entonces, cuando estamos ya analizando, fue pasando el tiempo y hay una persona muy importante a través de todo esto, que fue un señor que ya murió, y la esposa, Alexander Shulgin, y la esposa que se llamaba Anne Shulgin. Ellos nacieron en Berkeley, en California. Les tocó pues patearse todo lo que fue la historia de la generación Beat, de todo lo de la revolución de la juventud, la música, la Ruta 66, el sueño de California, el sueño de la juventud, el rompimiento de los valores, el acabar con toda la época victoriana. Después viene la revolución hippie, y a este señor y a la esposa les tocó preciso patearse todo eso. Él fue una persona brillante, había estudiado inicialmente en Harvard, después se fue para la Marina de Estados Unidos, hizo cursos de farmacología, y fue la persona que empezó a incursionar mucho en todo lo que hoy llamamos las drogas de diseño. Entonces, ¿qué son las drogas de diseño? Son drogas que para algunos son llamadas drogas emergentes. Son drogas que fueron diseñadas y son hechas químicamente para tratar de llegar a provocar sensaciones incluso como el orgasmo, una alegría plena, o un doping cognitivo, de ser mucho más inteligentes, o mejorar las habilidades sociales. Entonces, Alexander Shulgin llega a su primera fórmula magistral, que es el MDMA, que es el famoso éxtasis. Entonces, como vemos, ya de estos psicoanalépticos se derivan los disociativos hipertímicos entactógenos o empatógenos, de donde sale el éxtasis, de donde sale el 12B, de donde salen las catinonas, de donde sale la ketamina. Entonces ya el éxtasis se empieza a popularizar. Estos dos señores, Alexander Shulgin y la esposa, escriben dos libros que se llaman Epical y Tikal, en donde promueven completamente el consumo del éxtasis, pero ellos nunca fueron conscientes de los efectos secundarios. Es decir, cuando hablamos de las drogas hemos visto que hay un efecto primario, que es el efecto que se busca, y todas las drogas psicoactivas tienen efectos secundarios, es decir, son los efectos indeseables, los efectos colaterales, es lo que viene detrás. Entonces, ¿qué está sucediendo? Con las anfetaminas, por eso están en dos grupos en mi clasificación aparte. En las anfetaminas los secundarios son muy diferentes. En las anfetaminas los secundarios son muy similares a los de la cocaína, que es la psicosis, el delirio, la paranoia. En cambio, en los disociativos hipertímicos empatógenos, como el éxtasis y como el TUSI, los efectos secundarios están muy involucrados con todo lo que es la captación de la serotonina, que es un neurotransmisor muy asociado a todo lo que está la depresión y la ansiedad. Entonces, lo que nosotros hemos visto durante hace muchos años es que muchos consumidores de éxtasis y de tusibi van a generar o una depresión o una ansiedad o un trastorno mixto de ansiedad y de depresión secundario al consumo. ¿Por qué razón? Porque el consumo, una vez puede que no pase nada, pero el consumo ya reiterativo, va a generar unas crisis de ansiedad y de depresión secundarias al consumo de la sustancia. Entonces, una de las cosas más graves de los disociativos hipertímicos empatógenos es que con una anfetamina a los 2 o 3 minutos se siente el efecto, se siente el high, se siente el flood, y ya la persona ya para y no consume más. En cambio, lo mismo sucede con la cocaína, con el bazuco, incluso hasta con la marihuana, se sintió la traba y pare. Pero en cambio, con esta sustancia no se siente el efecto sino muy levemente al inicio. Entonces la persona repite la dosis, ¿sí?
pasaron 5 o 10 minutos, repite la dosis. Cuando de pronto más o menos a la media hora o los 40 minutos es como una bola de nieve y la persona entra en una sobredosificación muy pero muy fácilmente. Y una vez que hay sobredosificación siempre vamos a tener los efectos secundarios. Entonces, por eso es muy importante tener absoluta responsabilidad, saber que son drogas pesadas, son drogas de muchísimo cuidado, eso no es un juego. Así las pepitas de éxtasis tengan su carita feliz, tengan muñequitos en las tabletas, eso no es juego de niños, eso no son drogas para niños. El cerebro antes de los 25 años no está preparado para recibir semejante potencia porque van a generar efectos secundarios. Entonces nosotros hemos visto cómo hay gente que ha muerto por sobredosificación de los disociativos hipertímicos en patógenos. Hemos visto centenares de casos de personas que quedan flotando dentro de sí mismas y con crisis de ansiedad y de depresión secundarias al consumo. Entonces, este es el caso perfecto de explicar cómo sucede el shock serotoninérgico. El shock serotoninérgico es un shock que todos los shocks, como el anafiláctico, el serotoninérgico, son shocks que pueden llevar a la persona a la muerte, porque los signos vitales se deprimen, la tensión arterial se baja, la frecuencia cardíaca se baja, la temperatura se baja y la persona se muere, y eso ni siquiera en una unidad de cuidado intensivo agudo lo levantan fácilmente. ¿Por qué? Porque la persona empezó a meter, no sintió el efecto, de pronto fue que se le vino encima todo ese efecto, ese flood, esa inundación, esa descarga de neurotransmisores en el cerebro, y el organismo completamente indefenso no se puede defender ante eso y por eso puede ser mortal. Entonces vemos que al día de hoy el consumo de anfetaminas es muy escaso. Generalmente están obteniendo las anfetaminas es para echárselas al 12B, y dentro de todo el 12B encontramos que fuera de las sustancias diseñadas por Alexander Shulgin, él fue el que diseñó el éxtasis y él también diseñó el TUSI, que el TUSI se llama así porque es del inglés to y la C, 2CB, entonces así lo llaman. Entonces dentro de toda la familia del TUSI encontramos al 12E puro, encontramos al 12ET2, al 12T2ET7, al 12I y al más común de todos, que es el 12B. Entonces dentro de todas estas sustancias también está en boga todo lo que llaman el falso éxtasis. Hay que tener mucho cuidado porque estos MDs y todos estos disociativos hipertímicos empactógenos también los pueden sintetizar en jarabes. Entonces con estos jarabes se puede untar, por ejemplo, una gomita, y no se sabe con qué dosificación está la gomita y la persona se manda la gomita, y por eso están enviciando niños. Por eso hay mucha gente que también ha muerto, porque como es una gomita se comen 5, 6, 10 gomas cuando de pronto se les vino la sobredosis. Entonces son sustancias de muchísimo cuidado, donde hay que tener siempre alerta de lo que ustedes van a ingerir, porque son sustancias que pueden llegar a ser mortales. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro.